Empezar a grabar. Entonces voy a intentar arrancar del práctico. X tiende a el ejercicio 9A. Particularmente me pide calcular los siguientes límites. En ese caso, en el 9A, es el límite cuando X tiende a 4 de E a la X menos 4 todo eso menos 1 X bien. Entonces, en principio, cuando el orden de X sea, perdón, tener que este exponente de eso tiende a 0. Número, salvo 0, que no existe, número elevado a la 0 llega a 1. 1, eso me da 0. Así que el numerador tiende a 0. El denominador, X tiende a 4, me da 2 por 4, 8. 8 también tendería a 0. Claro, entonces inicialmente tengo una indeterminación que voy a tener que levantar. Indeterminación. Claro. En mi cajita de herramientas, ¿cómo puedo levantar esa indeterminación? Particularmente en este caso, habíamos hablado de los equivalentes. Tenemos seguramente la tablita que vimos. E elevado a la U, le voy a llamar U, una expresión polinómica cualquiera, y a eso le resto 1. Esto va a ser equivalente siempre y cuando tienda a 0. Exponente tiene que tender a 0. Va a ser equivalente. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que expresión e elevada a la U, 1, respecto al límite, comportar exactamente igual esta expresión a quien esté jugando el papel de U. En este caso, U lo está jugando X menos. Por lo tanto, aplicando ese equivalente, voy a poder decir que este límite de X a 4 equivalente, se comporta exactamente igual, el límite de X, el papel de U, sobre, en este caso, 2X menos 8. Si ahora vuelvo a hacer la tendencia con X tendiendo a 4, sigue el numerador tendiendo a 0 y el denominador también tendiendo a 0. Reescribí el límite, sigue
siendo indeterminación lo que tengo en juego. Pero ahora, de dos expresiones que son polinómicas. Entonces ahora la herramienta que voy a ir a buscar es tratar de descomponer factorialmente, a medida que se pueda, numerador y denominador. Numerador, lamentablemente, ya lo tengo en su versión factorizada, es decir, x menos 4. Y ya tengo su versión factorizada. Denominador, el denominador, puedo sacar un 2 de factor común. 2x menos 8, reescribirlo como 2, 4. La descomposición factorial de este polinomio son los que me indican que puedo reescribir el polinomio de esa manera. X menos 4 y x menos 4 cancelan, por lo tanto, el límite pidiendo no es otra cosa que un medio en este caso. Que está en la pizarra. Mira, Antonio, este tipo de límites, si viene acompañado de un menos 1, voy a apelar al equivalente que tengo ahí en la pizarra para poder y determinar lo que era indeterminado inicialmente. Por ejemplo, no podría faltar lo que veníamos hablando en otros pasados en el esquema. A tener a mano equivalente. Luego te lo dejo para que practiquen el 5 que me preguntabas, el 5B, creo que era, o algo así. Bien, se resuelve de manera similar. Me avisa a ver si se está escuchando entrecortado, así entro y salgo. Bien, entonces, vamos a ver si quiero confirmar una sola cosa. ¿Ahora me escuchan entrecortado también? Vamos a ver y vamos a entrar.
Hola, buenas noches. A ver si ahora se me escucha un poco mejor. De la cabina Omar de Feo para toda la cuenca del Plata, transmitiendo vivo y en directo Se escucha mejor, sí. el final del curso. Excelente. Gracias, Virginia. Ahora me confirman. Escucha mejor. Lo que está en la pizarra para los que se fueron sumando, de cuando X tendría A, teníamos que calcular el límite elevado hasta X menos 4 sobre 2X menos 8 de E a la U menos 1 cuando me vuelve a cortar. Hola. Se sigue cortando, estimados. Ahí se me ¿no? Cortando. Muy bien. Algunos escuchan como bien, otros escuchan que se corta. Que se escucha. Se ve que dependiendo de algunas conexiones, algunos se escuchan de corrido y otros se escuchan como cortado. ¿Quién tiene alguna actividad que haya intentado hacer? Y la arrancamos y vemos y confirmamos si se escucha. Por ahora tampoco estoy hablando mucho, ¿no? A ver si podemos mejorar eso. A confirmarme, Pablo, si satura un poco menos. Mejor. Ahora no me escuchan. ¿Por qué empecé a hablar ahora? Moviendo el micrófono al volumen del micrófono, Pablo. Mejoraba la... Otro que pegue y tire. A ver, vamos con alguna actividad que tengan dudas. Ya hay un práctico nuevo de estudio analítico y representación gráfica para que empiecen a trabajar. Ya queda prácticamente un mes ya para el examen. Está bueno que empezaran a reordenar tiempos y ahora en la bajada empezar a hacer con la mayor cantidad de actividades hechas, con la gimnasia necesaria para el día del examen. Entonces, 5D. Entonces podría también resumir lo que me están pidiendo como el estudio analítico sin la derivada segunda y la función que tenemos en juego. La compañera es fx igual a x menos 7 por logaritmo de x más 1. Entonces lo primero que voy a intentar estudiar de esta función es el dominio. Y entonces, en el dominio, ¿qué es lo que me debería estar preocupando? Tengo un producto, x menos 7 por logaritmo de x más 1. A la hora de plantearme el dominio,
es lo que tendría que resolver en este caso. El logaritmo. Bien, Daniel. El que tiene problemas de existencia es el logaritmo. Sí. ¿Y qué es entonces, o cuál es la condición que se tiene que cumplir para que ese logaritmo que tengo ahí en la pizarra exista? El logaritmo neperiano. Muy bien, primero identifico cuál de las dos expresiones es la que tiene problemas. X menos 7, o calcularlo siempre. Ahora, logaritmo neperiano de x más 1, no lo puedo calcular siempre. Y pregunta Daniel, o parece que pregunta Daniel, mayor a 0. ¿Quién mayor a 0? ¿X menos 7? ¿X más 1? X más 1 mayor a 0 ¿Tengo alguna otra condición y para...? distinto. Estamos de acuerdo en X más 1 mayor que 0. Subió el agua. Alguien vaya a apagar el agua. Se aplaude el mate. Dale, Juan. Alguien vaya a calentar el agua ahí. Que X más 1 tiene que ser mayor que 0, es correctísimo. Ahora, ojo, Sonia Molia, la única condición, como dice Daniel, es la que acabamos de escribir, porque es el que está jugando el papel de A. El que tiene que ser distinto de 1 es la base, pero en este caso la base es el número E, que es 2,7 y un poquito más. Es positivo y es distinto de 1. Quiere decir que resolviendo esta inecuación que es de primer grado, entonces teníamos dos caminos. De ahí entonces, Molia, guardate en el disco duro, cuando vos tengas logaritmo neperiano, la única condición es de lo que estás viendo, eso tiene que ser mayor que 0, para que ese logaritmo neperiano exista. Por ejemplo, si me estoy armando cosas a tener, si tengo logaritmo de A, entonces, neperiano, obviamente, entonces ahí lo que le tengo que pedir es a A que sea mayor estricto . En este caso, como es de primer grado, puedo despejar. También podría echarle la raíz a x más 1, estudiar el signo. En todo caso, vamos a llegar siempre que necesitamos que los valores de x que verifican que x más 1 es mayor que 0 son todas las x mayores que menos 1. Quiere decir que el dominio de mi función van a ser todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que puedo escribir la condición que tengo acá, que x sea mayor que menos 1, o lo que sería lo mismo, la función existe. Lo pienso como intervalo desde menos 1, en escala de x, a más infinito. Y esto es el dominio de la función. ¿Dudas de lo que está en la pizarra? ¿Algo que no quede claro? Tengo un producto. Para que exista ese producto, necesito que los dos términos existan. Los dos términos que tengo en juego son x menos 7, polinomio de primer grado, es decir, x le puedo dar el valor que yo quiera y le voy a poder restar 7 siempre y obtener un valor.
será más lindo, menos lindo, pero puedo a x restarle 7. Ahora el logaritmo neperiano tiene problemas de existencia. Para poder calcularlo, necesito en este caso que x más 1 sea mayor que 0. Por lo tanto, mi función va a existir de menos 1 hacia la derecha. Traducido al español, es si yo empiezo a pensar en un gráfico, voy a hacer un bosquejo de esta función, x, f de x, por acá tenemos el corte de los dos ejes que es el 0, y por aquí tengo el número menos 1. Menos 1 no existe la función. Serían las x estrictamente mayores que menos 1. Acá no va a haber función. Y me adelanto un poquito. Por ejemplo, ya sé entonces, cuando tenga que ir a estudiar las asíntotas, la asíntota para menos infinito no es necesario que la estudie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe función. Entonces no voy a estudiar las asíntotas en donde no exista función. Pero ahora que tenemos el dominio, voy a ir por las raíces del signo. Vamos a ir por las raíces del signo de la función. Claro, en principio voy a necesitar encontrar las raíces. Puedo pensarlo como un producto de dos expresiones. Es decir, podría primero estudiar el signo de x menos 7, por un lado, y después analizar el signo de el logaritmo de x más 1, y una vez que tenga los dos signos por separados, poder hacer el signo de la multiplicación, por ejemplo. O podría también, como cuando tenemos divisiones, ver si puedo hallar las raíces y hacer todo junto. En este caso en particular, capaz que recomiendo la primera opción, ¿sí? Después que le agarre la mano a este tema, sí poder hacer todo a la vez, pero en principio recomiendo, bueno, le voy a hallar las raíces a x menos 7, particularmente x va a valer 7. Después podría ir directamente a las raíces, o nosotros sabemos que en donde existe el logaritmo, 0, pero para que el logaritmo me dé 0, necesito que x menos 1 valga 1. Entonces, eso va a ser 0 siempre.
Buenas noches, ¿me escuchan ahora? Me había entrecortado, por eso me fui y ahora volví a entrar. Ahora perfecto. Ahí va. Entonces lo que les decía es, estoy estudiando el signo de las dos expresiones que tengo por separado. Primero estudié el x-7, ya tengo la raíz. Recuerden que tenemos el piquecito de que para que el logaritmo de x-1 valga 0, necesito que x-1 sea igual a Profe, 1. pero era x más 1, ¿no? Logaritmo de x más 1. Ah, mal yo. Gracias, Mercedes. No me iba a dar otra cosa. Con lo cual, aprovechar esta información y una vez que reduzca, igualando a 0, en este caso cuando reduzca me va a quedar x igual 0. Cuando tenga este camino realizado, lo que yo sé es que el signo en donde existe este logaritmo se comporta igual que el signo de esta expresión. En este caso en particular, porque cuando igualé a 1, lo que tenía dentro del logaritmo me quedó solo x. Entonces, primero voy a intentar resolver el signo de x menos 7. En ese caso, tengo una raíz en 7, particularmente acá en 7, vale 0. A la derecha arrancamos con positivo y como es una raíz simple, va a haber cambio de signo negativo a la izquierda. Luego voy así a escribir el signo de logaritmo de x más 1. El signo de ese logaritmo se comporta igual al signo de esta expresión. Entonces, en principio, y para no confundirme y para no cometer ningún error matemático, primero voy a trabajar con el signo de lo que me quede aquí, como si existiera a todos los reales. En 0 tendría una raíz, positivo, acá positivo también, positivo a su derecha, negativo a su izquierda. Pero antes de irme, este logaritmo tenía un problema de existencia y ya sabemos que desde menos 1 hacia la izquierda no existe, inclusive en menos 1. De ahí que vengo y hago el recorte con la existencia del logaritmo y no agregué menos 1 porque me podría cometer algún error, porque voy a ver menos y más, entonces como los logaritmos existen en la zona positiva, no cometer ese error, estar bien despierto o despierta, voy a estudiar primero el signo de la expresión que me quedó, seguramente un polinomio, en todos los reales, y luego hago el recorte, que de seguro ya lo hice en el dominio. ¿Sí? Porque estamos hablando de la misma expresión a la cual estudiamos el dominio. Quiere decir que ahora sí, perfectamente, puedo determinar el signo de mi función. Mantuve, respeté el orden en los tres ejes, como si fuera una división. ¿Sí? Como si fuera una división. Teniendo en cuenta que lo que tengo es un producto.
Entonces 0 por algo positivo me va a dar 0. Ojo aquí, algo negativo por 0 me da 0. Y por último, tengo este punto de no existencia que va a seguir no existiendo. Y ahora, regla de signos, lo que conocemos como regla de signos, más por más es más, menos por más es menos, menos por menos es más. Y a la izquierda de menos 1, algo negativo por algo que no existe, no voy a poder hacer la cuenta. Quiere decir que en definitiva, esto que tengo acá es el signo de mi función f que me definieron inicialmente. Quiere decir que presenta dos raíces, una en 7 y otra en 0, que es positiva a la derecha de 7, negativa entre 0 y 7, y se vuelve a ser positiva la función entre menos 1 y 0. Esto llevado al gráfico, lo que puedo decir es, voy a tener una raíz acá, en el punto de corte de los dos ejes, voy a tener una raíz por ahí, ¿sí? Este es el valor 7. Como son raíces acá, quiero me puedo ayudar con una línea punteada para saber, habíamos dicho, digo que a la derecha de 7 la función era positiva. Esto quiere decir que el dibujo de la función va a estar por encima del eje de las X, de la función. Entre 0 y 7, la función se hacía negativa, y entre 0 y menos 1 se vuelve a hacer positiva la función, así que acá no habría función en principio. ¿Alguna duda de lo que está en la pizarra hasta el momento? No recomiendo hacer directamente el signo de f porque de seguro, primero que no tengo con qué signo arranco, porque acá no tengo un polinomio en el segundo término. Entonces lo hago por separado, ¿no? Hago el signo de los dos productos. Bien. Ahora tenemos que estudiar los signos laterales. Pero, de nuevo, el dominio, como me puedo apoyar en el dibujo de la función, esta función está definida a la derecha de menos 1. Para todos los valores mayores que menos 1, la función existe. Sí, Virginia. ¿Este del gráfico o cómo hallamos el signo? Bien. Entonces, avísame cuando lo tengas copiado. Les decía, cuando vamos a estudiar los límites laterales, que es lo siguiente que vamos a estudiar, nosotros lo que buscamos es los puntos de no existencia. Particularmente acá tengo infinitos puntos de no existencia. Pero para todos los puntos menores que menos 1, no hay necesidad de estudiar los límites porque la función no existe. Y en este caso tengo una función donde solamente voy a estudiar un límite lateral, y es el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 por derecha. Porque es donde existe función. A la izquierda no tiene sentido estudiar el límite porque ya sabemos que no tengo imágenes porque no existe la función. Bien, gracias Virginia. Entonces, vamos en este caso a estudiar el límite lateral. En algunos cursos a esto también les llaman continuidad, pero en realidad la función ya sé que no es continua.
un menos 1, particularmente en este caso, que es donde la voy a estudiar, porque a la izquierda no existe función. Entonces, en realidad, yo lo que voy a estar averiguando es cómo se comporta la función a la derecha, en este caso, de menos 1, que es donde tenemos un valor donde no existe la función. Entonces, este límite, el límite, cuando x tiende a menos 1 por derecha, teníamos un producto x menos 7, mal, corríjanme por las dudas si por algún signo, no copio de memoria, por el logaritmo de x más 1. Bien, entonces, tenemos, cuando x tiende a menos 1, cuando x tiende a menos 1, x menos 7, ¿a qué tiende? A ver si me escriben ahí en el chat. Exacto, Daniel, a menos 8. ¿No? Porque sería menos 1, menos 7. Acá no me complica el que esté estudiando a la derecha del valor menos 1. Pero donde sí va a interesar es en lo que tengo dentro del logaritmo. Porque si yo lo pienso como menos 1, me va a dar 0. Si yo voy a las tablas del logaritmo y de límites, particularmente, me pida el logaritmo de 0 por derecha. Realmente esté definido. Logaritmo de u cuando u tiende a más infinito, cuando u tiende a menos infinito y cuando u tiende a 0 por derecha. ¿Por qué? Porque de existir este número, fue lo primero que estudiamos, tiene que ser estrictamente positivo. Pero menos 1 a la derecha, ¿qué pasa? Cuando pienso en un número a la derecha de menos 1. ¿Quién se anima a escribir en el chat el primer decimal a la derecha de menos 1? Parece que Antonio, Mercedes se arrepintieron. Excelente, excelente, Antonio, excelente, Elena. Menos 0,9. Entonces, cuando yo hago menos 0,9 más 1,1, me da positivo. Este 0 tranquilamente me da a la derecha. Logaritmo de 0 a la derecha, ¿qué nos da según la tabla? El logaritmo de 0 a la derecha. No sé en qué parte se te cortó, Doña Villaverde. Estábamos viendo a qué tendía x más 1. Si ahí llegaste a enganchar. Cuando x tiende a menos 1 por derecha, ahí sí nos interesa tomar un decimal a la derecha de menos 1. Ojo que es negativo. Entonces, a la derecha tengo menos 0,9. Entonces, cuando hacemos menos 0,9 más 1, me va a dar 0,1 positivo. De ahí que puedo decir que este es 0 por derecha. Y me gusta más la respuesta de Santiago que la de Daniel, porque Daniel siempre responde con preguntas. No lo veo una persona segura. Santiago me da seguridad. Dice menos infinito. Excelente. Esto da menos infinito.
Entonces, ojo que tenemos un producto de menos 8 por menos infinito. ¿Qué nos da menos 8 por menos infinito, Daniel? Sin pregunta, sin signo de pregunta. Tenete fe. A mí, Elena, María, ahí. Menos infinito. Acaban de perder. Y efectivamente apareció acá mi amigo Daniel. Porque, ojo, regla de signos, Elena. Los dos son negativos. Entonces, cuando voy a hacer el producto, me va a dar positivo. Si, efectivamente, infinito por un número termina dando más infinito, infinito en este caso. Sí, ojo no perder de vista nombre de Elena, porque fue quien escribió en el chat, el tema de la regla de signos, aunque esté jugando con multiplicando infinitos con un número. También estar atento si estoy multiplicando 0 por derecha, no es lo mismo que 0 por izquierda. El único número que tendríamos que estar bien atentos es cuando algo tiende a 0, porque una cosa es a la derecha que es positiva, otra cosa a la izquierda que es negativa. Pero entonces, el único límite lateral que teníamos que calcular en este caso nos termina dando más infinito. Entonces, si vuelvo a mi gráfico, que habíamos empezado a buscar, lo que estaríamos por ahora obteniendo como dato es que a la derecha de menos 1 me dio más infinito la función se va a comportar de esa manera, es decir, va a ser una asíntota vertical, la recta que tenemos dibujada, que se va a ir pegando a esa recta, nunca va a tocar, pero se va a ir pegando como si fuera un imán y los valores cada vez se van a acercar más a menos 1, nunca van a ser menos 1 porque menos 1 no tiene imagen. Bien, entonces ahora, si no hay dudas de lo que acabamos, el límite que acabamos de calcular, nos vamos a meter en la derivada primera, que es lo que nos estaría faltando en este caso. Perdón, tenemos que hacer las asíntotas primero, antes de la derivada primera. En realidad, si hago la derivada primera, no pasa nada, no olvidarme de calcular las asíntotas, como decíamos, en este caso en particular, las ramas infinitas y asíntotas, solamente las vamos a estudiar para x tendiendo a más infinito, porque como habíamos dicho al inicio, para menos infinito la función no existe. Entonces lo primero que vamos a calcular es el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso particular de x menos 7 soy muy chiqui, siempre primero voy a calcular el de la función, que en este caso la función es menos 7 por el logaritmo de x más 1. Entonces, voy a plantear esto, voy a ver más similar al que hicimos con a menos 1. Vamos a decir aquí tiende. Entonces, tenemos que el término x menos 7, cuando x tiende a más infinito, tendría más infinito, que le voy a restar 7, es decir, este menos 7 le hace
cosquillas, este término tiende a más infinito. Lo mismo puedo razonar con x más 1, ¿no? Todo eso tiende a más infinito. Logaritmo de más infinito, si me fijo en la tabla, ¿qué me da? Logaritmo Más infinito. Juan, no se entendió. Profe, más infinito. Más infinito. Ah, quiere decir que ahora tengo el producto de el primer término tiende a más infinito, el segundo tiende a más infinito, por lo tanto, damas y caballeros que viajan en esta videoconferencia, esto da más infinito. Infinito por infinito da infinito, regla de signos, positivo con positivo, me da positivo. Quiere decir que encontramos que el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x nos dio más infinito. La pregunta del millón. Entonces, se terminó el estudio de la asíntota acá. Ya puedo decir si tiene la función asíntota o una rama infinita, es decir, una dirección asintótica. Bien, Daniel, así te quiero, convencido. No. Como lamentablemente nos dio infinito, no importa si da más o menos, voy a tener que ir a calcular el segundo límite en cuestión, que en este caso es el límite de la función sobre x. Es decir, ahora vamos a tratar de encontrar, a ver si existe el límite, sigo tendiendo a más infinito, pero ahora tengo que calcular el límite de f de x sobre x. Bien, entonces esto se va a transformar en que tengo que calcularle el límite cuando x tiende hacia infinito, x menos 7 por logaritmo de x más 1 todo sobre x. Pero acá voy a aprovechar la información que ya tenía hecha en la pizarra anterior, porque el límite de la función cuando x tiende a más infinito ya lo calculamos recién y sabemos que todo esto que tengo acá, que no es otra cosa que la función, por eso estamos calculando este límite, nos dio más infinito. Como también, ¿por qué voy a hacer este límite, Santiago? Estoy siguiendo el esquema de las ramas infinitas y asíntotas. Primero calculé este límite hasta acá. ¿Me va siguiendo, Santiago? Como me dio infinito, el esquema del estudio de las ramas infinitas y asíntotas me indica que entonces tengo que ir a calcular el segundo límite en cuestión, porque no puedo definir acá si la función tiene una rama infinita o tiene asíntota. Si hubiese terminado el estudio acá, si en vez de dar infinito nos hubiera dado un número, no importa cuál, positivo o negativo, porque ahí puedo decir que tiene asíntota horizontal. Entonces, según el esquema que tenemos, me voy a tratar de estudiar este límite.
¿no? Que este límite tengo tres posibilidades: que de cero, que de infinito o que de un número distinto de cero. Si da cero, voy a poder ya finalizar el estudio de la asíntota porque la función será paralela al eje de las x. Si nos da infinito, será paralelo al eje de f de x. Y si di un número, tendré que ir al tercer paso de las ramas infinitas. El denominador también tiende a más infinitos, por lo cual inicialmente lo que tengo es una indeterminación. Entonces, como tengo una indeterminación, voy a intentar determinar cuál es el límite. Voy a tratar de levantar esa indeterminación. Bien, en principio, la gran herramienta que tenemos cuando x tiende ya sea más o menos infinito es quedarme con todas las expresiones que parezcan polinómicas con la x de mayor grado. Entonces, en este caso me voy a quedar con x tendiendo a más infinito. En x menos 7 me voy a quedar solo con x. Dentro del logaritmo también me voy a quedar solo con x. Y todo esto dividido x. Entonces ahora lo que era una resta por este logaritmo, acá tengo un producto de dos términos. Dos términos que particularmente puedo cancelar esta x con esta x que tengo acá. Porque x dividido x me da 1. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a más infinito. El logaritmo de x. Y ya habíamos analizado en el paso anterior, si no estoy mal, que el logaritmo de algo que tiende a más infinito nos da más infinito. Por lo tanto, llegamos a que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x, que llego a calcular este límite porque el límite de la función me había dado infinito. En este caso nos da más infinito. Entonces, lo que podemos asegurar ya es que finalizamos el estudio de la asíntota porque acabamos de descubrir que la función tiene dirección asintótica que lo voy a escribiendo de A, paralela al eje, en este caso f de x. ¿Cómo se traduce que va a ser paralelo al eje f de x? Que cuando, a medida que la función va tomando valores cada vez más grandes, es decir, tiende a más infinito, la función va a tender a hacerse paralela. Por acá, si bien nunca va a ser paralela, porque si no habría valores de x que no tienen imagen, va a ser casi imperceptible para el ojo y nos va a hacer parecer que se hace paralela. Por ahora todo viene más o menos como con coherencia, lo que venimos hallando.
¿Dudas? La compañera Pizarro, veo ahora que hay un gracias. No sé si habías hecho alguna pregunta anterior y se me escapó. Voy a la página, el último que calculamos, que arrancamos acá. Primer paso, siempre el límite de la función. Bien. Me había preguntado a Santiago. Recuerden, si da un número, se termina acá. ¿Sí? Pero estoy siguiendo aquel esquema que vimos, que también lo van a encontrar en el video de las ramas infinitas y asíntotas. Como da infinito, tengo que ir a calcular el otro límite, que es el de f de x sobre x. A ver si tiene m. Tengo el producto de f de x, que ya sé que tiende a más infinito. El denominador tiende también a más infinito, entonces acá tengo una indeterminación, eso no puedo decir que da. Como x tiende a más infinito, me quedo con los términos en cada uno de ellos de mayor grado. X y menos 7, el de mayor grado es x. El logaritmo de x más 1, el de mayor grado es x. Y acá está sobre la pobre solita la x, entonces me quedo con x por logaritmo de x sobre. Dice que tengo a x multiplicando y dividiendo. Entonces x dividido x da 1 cuando cancelo. Y siempre que cancelo de esta manera, un número que esté multiplicando y dividiendo, como en este caso, cancelar quiere decir que esa cuenta da 1. Y en todas las escuelas del país, como le gusta decir a un relator, no es muy bueno de fútbol, 1 por cualquier cosa da cualquier cosa. Quiere decir que ahora lo que me resta es calcular el límite del logaritmo de x. ¿Y a qué tiende x? A más infinito, logaritmo de más infinito, más infinito. Como medio infinito, el esquema, ¿por qué divide por x? Sería mi duda, y lo recomiendo primero ver el video de las derivadas, ¿sí? Leer el material, que ahí está la justificación de por qué. Este límite lo que me va a dar es la pendiente de la recta que va a ser de existir la asíntota. Cuando hablamos de pendiente, generalmente asociamos al número m. Por mayores cuestiones, leer el material teórico que dejamos, donde están justificados por qué este límite y no otro. Teórico. Lo que sí, a la hora del práctico, voy a calcular este límite siempre y cuando en el paso anterior me dio infinito, no importa si más o menos. Si acá me hubiese dado, en vez de más infinito, un número, voy a tener que ir al tercer límite a calcular. Recomiendo altamente leer y ver el video de ramas infinitas y asíntotas que está en el curso, también subido además del material, que se justifica el límite. Vamos a derivar entonces, porque sería lo que nos estaría faltando, en este caso particularmente lo que estudiar recomiendo, Pablo, para la memoria, hace bien. Solamente tenemos que crecimiento, ahí va, lo escribí sin falta. No voy a hacer el estudio de la derivada segunda porque no me lo piden. Entonces,
¿sí? El de la derivada primera, tener en cuenta primero que nada, tengo un producto, ¿sí? X menos 7. Y esto es importante a la hora de empezar cualquier cálculo de derivada, no importa si es la primera o es la segunda, el cómo y por qué de las fórmulas que voy a usar, revisar la clase cuando hablamos de derivada y el material. Gracias, Daniel, volví a poner ahí menos uno. Voy a estar aplicando, ¿sí? Todas las fórmulas y o propiedades que tengo en esas tablitas. Voy a tratar de ir escribiendo paso a paso a qué o qué propiedad o de la tabla estoy utilizando. En principio, identificar exactamente qué es lo que tengo. Tengo un producto, creo que Elena ahí, no dejen de confundir con la X del medio, escribió U por V. Exactamente, es un producto. Voy a utilizar esa fórmula. Es decir, si pienso en la tabla de derivadas, tengo que buscar. Y dependiendo de la fórmula que yo utilice, no importa, la bajaron de internet, si son las que mandé, eso es a gusto de consumidor, pero en general el producto U y B pueden ser dos expresiones, no me importa cuál asquerosas sean, pero cuando voy a derivar, esto va a ser la derivada de U por B menos, acá el orden es importante, U por B' sobre B a la 2. En general, cualquier tabla de derivadas que se digne de tal, aparece esta fórmula que podemos utilizar. Acá lo que estamos intentando es ver el crecimiento, ya habíamos hablado que era la derivada, así que no vamos a volver a repetir. La derivada nos daba el, la pendiente de cada una de las rectas tangentes al gráfico. En principio, Daniel, no, yo tengo acá un producto. Y yo acá hice el de la división. Gracias, Daniel. Me ahorro ese no. Por suerte, escribo hermano. Acá es B. Gracias, Daniel, por la aclaración. Copié el producto, escribí la derivada de la división. Estás en lo cierto. La del producto, ahí no importa el orden, es una suma y el orden de los dos sumandos es indistinto que escriba primero, porque como los voy a terminar sumando no hay problema. Bueno, existir generalmente usan U y B, pueden aparecer F y G, entonces ahí cómo se lo escriban depende de la tablita. Todo esto será nuestro U. Todo esto de acá será nuestro B. Entonces, en principio, lo que voy a hacer es aplicar esa fórmula sin hacer ningún cálculo. Es decir, voy a ordenar, voy a decir lo primero que hago, es decir, F', en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser derivada de X menos 7. Y la indico poniendo una comita acá arriba. Lo que me dé eso lo voy a multiplicar por el logaritmo de X más 1, que es el que está jugando el papel de B. Esta primera parte. Y voy a sumarle ahora X menos 7 y lo que voy a tener que derivar va a ser logaritmo de X más 1.
Y le voy a poner acá la comita. Entonces, ahora lo que tendría que buscar es cómo derivo una resta. El derivado de la resta va a ser el derivado de x y el derivado de menos 7. Pero el derivado de x no es otra cosa que el número 1. Y el derivado de 7, es decir, como voy a calcular la derivada, esto me quedaría 1 menos 0. Acá estoy yendo como bien despacito. O sea, el derivado de x es 1, el derivado de menos 7 es 0. Por eso ahora no le pongo la comita arriba perfectamente. En el momento que agarre gimnasia solamente voy a copiar el 1. Voy a hacer la derivada y ya voy a poner que me da. Logaritmo de x más 1. Lo voy a mantener por acá acompañando. Más x menos 7. Porque ahora ese término es el que mantengo. Y ahora, así como acá busqué el del producto, tengo que buscar en la tablita de derivadas, y los invito a hacer, cuando tenga como f logaritmo de u. Este es el punto de partida, según la tabla, que nos daría f'. Porque también es importante para ir manejando la tabla, ver qué es lo que tengo que buscar. Seguramente no esté directamente el logaritmo de x más 1. Sí esté, ¿sí?, la opción exacta, como pone Daniel, dice u' sobre u. Quiere decir que, por suerte, cuando derivo un logaritmo, el logaritmo deja de jugar, pero ahora esto se transformó en mi nuevo u, ahora es esto que tengo acá, x más 1. Entonces esto es x más 1 derivado sobre x más 1. Entonces, en este primer término me quedo 1 menos 0, que es 1, esto acá es 1, y 1 por logaritmo de x más 1. Quiere decir que la derivada primera, por ahora, nos estaría dando logaritmo de x más 1. Solo trabajé con este término, más x menos 7, y de nuevo, derivada de x, que es 1, y derivada de 1, que es 0. Entonces, ya directamente voy a poner por 1, y sobre x más 1. Entonces, este segundo término lo puedo escribir como logaritmo de x más 1 más x
menos 7 sobre x más 1. Podría en este caso pensar que podría llegar a pasar x más 1 como denominador común, pero entonces ahí me va a quedar, en realidad no me voy a quitar el logaritmo, ¿sí? de encima, en este caso. Yo necesito poder hallarle las raíces a esta función para ver si me queda creciente o decreciente f de x. Y para ello, primero voy a intentar ver si puedo encontrar las raíces de esto que tengo escrito ahí en la pizarra. Tengo logaritmo de x más 1 y por otro lado x menos 7 sobre x más 1. Eso está sumado. Es decir, acá no me va a servir lo que veníamos haciendo hasta el momento en el curso, cómo voy a hallarle las raíces a esto. Creo que todavía no lo hemos hecho, porque lo que voy a trabajar es con esta expresión como si fuera una función y con una prima hermana de esta, otra. Para eso, me voy a venir acá, vamos a borrar, teníamos de haber raíces de la derivada primera, yo necesito el logaritmo de x más 1 más x menos 7 sobre x más 1, eso me dé 0. Entonces, para que esto sea cierto, lo que me tiene que pasar es que el logaritmo de x más 1 neperiano sea exactamente igual a menos x menos 7 sobre x más 1. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de graficar estas dos funciones, no con todo el detalle que hacemos cuando hacemos el estudio analítico y la representación gráfica, porque si yo logro graficar esta función, logaritmo de x más 1, y esta otra función, va a haber raíces cuando los puntos o las gráficas se corten. Logaritmo de x vamos a graficar en naranja. Habíamos dicho, si no estoy mal, que el logaritmo de x más 1, solo el logaritmo de x más 1, aprovechando aparte de información de que tenemos, logaritmo que la estoy buscando por acá, el logaritmo de x más 1 se comportaba como esta expresión y tenía este signo. En 0 tenía una raíz, ¿sí? Negativa entre 0 y menos 1, positiva, quiere decir que por acá vamos a hacerlo ese en blanquito, por acá tengo el menos 1. Quiere decir que la función, más o menos, por acá, esta es la función logaritmo de x
más 1. Además estoy aprovechando que las funciones logarítmicas tienen esta forma. Cosa que en la caja de herramientas ya deberíamos tener, si no la agregamos ahora. Y esta expresión que tengo acá es una función racional, ¿sí? De las cuales supuestamente ya también sabemos cómo se dibuja, si no lo recordamos. X más 1 no va a existir en el, podemos decir, eje vertical, va a ser una asíntota. Ojo que este menos a esta expresión que tengo acá, para no cometer errores, le cambiaría el signo a lo que tengo adentro de el paréntesis, ¿no? Menos x menos 7 sería menos x más 7. Tiene una raíz en 7. Por acá, en 7, tendríamos una raíz de la función menos x más 7. Función que además sería negativa, inicialmente, positiva, y con un detalle técnico-táctico de que menos 7 sobre más 1, o 7 más 1, sería en ese caso, acá tengo la raíz, la función que estoy dibujando en verde sería negativa, positiva, después se volvería a ser negativa. Si me fijo en el coeficiente de mayor grado, acá tengo menos 1 y acá tengo más 1. Entonces, cuando nosotros calculemos el límite de esto, cuando x tiende a más y menos infinito, me quedaría con los de mayor grado. Es decir, que esa función presenta una asíntota horizontal también en menos 1. Un poco más porque así me da para dibujarla. Quiere decir que la función que voy a hacer en verde se comportaría de esta manera y la otra rama estaría acá. Quiere decir, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, acá tenemos un valor alfa que está entre 0 y 7, que va a ser el corte de estos dos, es decir, que va a ser la raíz de ese valor. Particularmente va a ser que esta suma de 0. Fíjense que cuando estoy a la derecha de alfa, este término es positivo y mayor que la función que tengo en verde. Y a la izquierda me pasa al revés. Con lo cual, lo que podría asegurar de mi derivada primera, que era lo que yo quería estudiar el signo, en este caso, porque no quedó linda para hallarle la raíz, es que tengo una raíz en alfa.
ese valor de alfa se que va a estar entre 0 y 7. Si lo quiero determinar, podría empezar a encontrar valores. Por ejemplo, usar 3,5, sustituir en F' y ver qué me da para poder aproximar un poco más. Para los efectos que quiero, que es graficar la función, me alcanza. Y acá, Elena, las líneas verdes son la gráfica de esta función. Que como es una división de funciones de primer grado, es una función racional. Entonces que voy a tener una rama acá positiva. ¿Por qué? La raíz sería 7. Menos 7 más 7 me da 0. Después, la asíntota vertical sería también menos 1, porque es cuando me da 0 el divisor. Esta asíntota, lo que jugué fue, si yo calculo el límite, pierdan de vista que lo de verde es menos x, me queda medio apretado, más 7, sobre x más 1. Entonces, si yo tuviera que calcular el límite de esta división cuando x tiende a más infinito, me voy a terminar quedando con los dos coeficientes de mayor grado, es decir, menos x y x, con lo cual ese límite me da menos 1. Lo mismo para menos infinito. Entonces, esta recta es la asíntota tanto para más como para menos de esta función. ¿Me seguís hasta ahí, Elena? ¿Por qué sé que es racional? Por la forma que tiene. Yo sí, esto me da la certeza además de que de menos 1 para atrás, además como la función mía ya no existía, no va a haber otro punto de corte entre las dos rectas, la verde y la naranja. ¿Por qué? Porque los puntos de corte de la recta verde y naranja son cuando estas dos porquerías que tuve acá son iguales. Quiere decir que esta suma me da 0. ¿Entiendo el razonamiento de este alfa? ¿Y quién era esta suma? Esta suma era F'. Quiere decir que este valor de alfa, que lo que puedo asegurar está entre 0 y 7, es la raíz de mi derivada primera. Quiere decir que entre 0 y 7 va a haber un valor alfa. Está buenísimo que haya un valor alfa por ahí. No lo quiero poner en el medio porque en realidad no sé si va a estar en el medio, pero como aproximación sería muy buena. Por acá voy a tener un valor alfa que va a tener una imagen negativa porque si está entre 0 y 7, por acá voy a tener mi f de alfa, que particularmente con los datos que tengo, va a ser un mínimo de la función. ¿Por qué va a ser un mínimo de la función? Y porque la función va a estar acá arriba, va a bajar hasta ese f de alfa y después tiene que subir para cumplir con todos los requisitos anteriores. Por lo tanto, puedo afirmar que acá va a ser 0, que acá va a ser negativa y que acá tiene que ser positiva porque la función necesariamente, y ojo que acá de menos 1 para atrás, esto por el dominio de la función, no nos interesa y no sabemos más qué sucede, particularmente si no existe, no va a haber ni crecimiento ni decrecimiento. Y
esto último que tuve que rascar explica por qué en este caso no me pidan la derivada segunda, que no sé si queda tan fea como la primera. El dibujo de la función en este caso sería algo así como está en la pizarra. ¿Por qué me voy a estudiar las dos funciones en caso particular? Porque cuando me quedé con la versión resumida de la derivada primera, lamentablemente me quedó un logaritmo neperiano más otra cosa. Entonces ahí, como es una suma y tengo dos términos, el secreto para aproximar raíces es hacer eso que hicimos, igualar esto a cero y una de las dos expresiones y terminamos jugando con menos x más 7 sobre x más 1 para ver si podemos aproximar de existir una función. Y la otra terminé jugando con las que terminé graficando por usar los mismos colores. Solo en estos casos, o que me quede e a la algo un exponencial más un polinomio, utilizar este método, ¿no? Me queda una suma y por más que yo acá haga denominador común, me va a quedar x más 1 por el logaritmo más un polinomio. Entonces ahí no conviene rascar mucho más en cuentas, sino que, bueno, separar en dos expresiones que yo pueda graficar en un mismo eje sin las pretensiones anteriores, simplemente buscando una aproximación de sus puntos de corte para poder aproximar las raíces. ¿Dudas? De lo más feo que nos puede pasar en plaza respecto a la actividad. Sexto, ingeniería, no debería esperar esos comentarios. Estamos hablando de que esta gráfica, sí, yo sé que hace mucho que van a aparecer ahora el mensaje del 78, que no voy al liceo. Es una ecuación racional. Esta es una logarítmica. Esta no debería darles ningún chucho, ¿no? Sexto, ingeniería. Si estuviéramos capaz en un curso de derecho, puedo llegar a entender los llantos y los lagrimones, ¿no? Pero se supone que eligieron ingeniería, ¿no? Salvo que les guste mucho física y química. Sí, pero Mariana, no te dejes asustar. Que de chucho está bien. Lo que falta es práctica, seguramente, pero hemos hecho cosas peores. Y sexto de medicina, que puedes entrar a facultad de medicina, las funciones logarítmicas te van a acompañar a lo largo de todo el año, doña Virginia, ¿sabes? Es el riesgo que se corre cuando alguien hace medicina y le ofrecieron que el horario de ingeniería servía. Este curso es de sexto de ingeniería. Es el mismo que el de medicina. Además, en realidad lo que sí, por ejemplo, en tiempos libres, en esos ratos que uno va al baño y no sabe qué googlear, debes de meterse al Facebook. Les recomiendo, por ejemplo, poner dibujo de funciones racionales. Y seguramente van a encontrar. Es decir, esto, Profe, ¿me puede mostrar la otra gráfica? Que creo que la copié mal. la original, la que teníamos que graficar, Sí, está. esa misma. Esa, gracias. Es como una especie de parábola, Elena,
dependiendo de donde ubiques el alfa tenés libertad para ponerlo cerca de cero o mientras esté entre 0 y 7, no va a haber problema. Eso era lo que me había quedado. Gracias. Sí, doña Pizarro, yo lo que estoy reclamando es que practiquen más, pero son ustedes. Yo sexto ya lo aprobé, a mí me salen. El tema es, ustedes, esto que hablamos, organizarse para empezar a hacer, no importa si es del práctico el inicio o los ejercicios iniciales, para cuanto más se entrenen, seguramente no los sorprenda lo que sea la propuesta del examen. Si ustedes logran a su ritmo tocar todos los ejercicios de los prácticos, después es una cuestión del chucho del día del examen, de tratar de superar. Sí, Daniel. Lo importante de la información relevante de la derivada es su signo, tanto de la primera como de la segunda. De ahí que tengo que tener mucho cuidado en el proceso en que voy a derivar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde me equivoque en un paso, puedo llegar a encontrar algo que no le pueda hacer raíces o con una porquería de estas. Entonces, de ahí vuelvo a lo que escribía Mariana hoy en el chat. Las derivadas no hay otra que nalga en la silla o las nalgas y derivar, derivar y derivar. Es decir, practicar. Porque cuando a medida que vayan practicando van a ir encontrando los atajos y los piquecitos. A medida que uno va repitiendo, va como generando el callito en el dedo y va viendo cuando se enfrenta a determinado tipo de expresiones para dónde salir corriendo e ir superando lo que también me habían escrito más arriba de los chuchos, ¿no? Porque, bueno, termino comparando en realidad el logaritmo y una función racional, de la que en realidad lo que hago es apelar ahí cuánto tendrá que transpirar cada uno de estos, y bueno, porque de última tengo todas las herramientas para hacer todo el estudio completo de logaritmo de x más 1. ¿No? Estudiar el signo. Es decir, tendría tres funciones en una, en este caso. Acá puedo también apelar a todo lo que yo ya conozco de ambas expresiones, porque en realidad estoy buscando este valor. Que como sé que está entre 0 y 7 además, sé que está entre 0 y 7, podría, para empezar a ajustar, utilizar las imágenes. Porque sé que a la izquierda, ¿no? Yo sé que por acá va a estar 0 y por acá va a estar 7. O sea, si yo quisiera aproximar, yo sé que la derivada primera de 0 tendría que dar un número negativo. Y la derivada primera de 7 sé que me da un número positivo. Alfa de existir y yo encontrarlo es lo que estoy tratando de empezar a aproximar, Antonio. Ver si puedo dar más datos del valor de alfa. Seguramente no encuentre exactamente el valor de alfa, pero puedo dar una buena aproximación. Por ejemplo, ahora yo sé que mi margen de error es de 3,5. Pero si yo te digo que alfa vale 1 y le estoy errando
¿Por qué digo que el margen de error es 3,5? Porque 3,5 está a la mitad de 0 y 7. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, yo me quiero acercar a alfa. Yo necesitaría hacer f' de 3,5. Cuando yo haga la imagen de 3,5, me va a dar o negativo o positivo, ¿no? Porque esto me va a dar un número. O cero. Si me da cero, tengo una suerte bárbara porque encontré alfa. Pero la verdad, ¿y cómo hago para calcular esto? Bueno, yo tengo acá y tendrían que hacer, si tienen una calculadora a mano, así también pueden ir practicando esto, tengo que hacer logaritmo de 3,5 más 1. Que sí que tengo que hacer logaritmo de 4,5. Y a eso le voy a sumar, tendría, dijimos, 3,5 menos 7 sería menos 3,5, porque justo tomamos el del medio. Dividido 4,5. Y en realidad, más que saber qué me da esta suma, lo que me interesa saber es si da positiva o negativa esa cuenta al final. Es decir, logaritmo de 4,5 más 3,5 dividido 4,5 te dio positivo. Entonces, si dio positivo, lo que puedo afirmar entonces es que alfa ahora está, porque este dio positivo. Entonces descarto este de acá. Alfa está entre 0 y 3,5. ¿Por qué? Porque 3,5 te dio positivo. Entonces descarto este valor y voy como acotándolo. Bien, al 0,72 te dio la cuenta total. Me parecía 4,58 un poco mucho, pero dio positivo. Entonces empiezo a acotar. Te dio un positivo muy cercano a 0. Es un dato no menor. Pero entonces yo sé que ahora mi alfa, con esto que acabo de hacer, está entre 3,5 y 0. Sí, está. En realidad tiene que andar por ahí, porque como la función es continua, no puedo asegurar cuán cerca. Puedo ir acercándome por el valor del medio, o por ejemplo, tomar un riesgo y ahora llamo la imagen de 2. F' de 2. Si tomo un valor que esté entre estos dos. De nuevo, f' de 2 me puede dar positivo o negativo. Entonces, ahora tendríamos logaritmo de 3. Vamos a volver acá. Porque ahora, para buscar esa imagen, vamos a ver esto de acá, tendría que hacer 2 más 1, es decir, logaritmo de 3, y eso sumarle menos 4 sobre 4, es decir, menos 1. Te dio negativo.
Golazo. Pero mirá que tiré al tuntún. Y, digamos, tuve suerte, porque ahora a quién voy a después, como este me dio negativo, el que descarto es este. Quiere decir que ahora, de seguro, alfa está entre 2 y 3,5. Entonces podría probar entre 3. Fíjate que mi margen de error, mi variable alfa estaba entre 0 y 7, lo puedo ir acotando y los descartes estoy asumiendo estos signos. Cuando el valor me da negativo, entonces ahora por eso descarto este, por acá tendría -2. Y acá nos habíamos acercado a 3,5. Claro, entre 2 y 3,5 tengo infinitos valores. Pero cada vez me puedo ir acercando más y saber qué margen de error manejar para encontrar esa raíz. Por ejemplo, si mi caso fueran personas, yo no puedo tener 3,5 personas, entonces probaría con 3. Entonces, eso me generaría ir acotando el valor de alfa. En estos casos realmente que apelamos, no logre encontrar con exactitud seguramente el valor de alfa. En estos casos son decimales o periódicos, es decir, difícilmente se me ocurre hallarle la imagen de 2,88888. Pero sí de 2,8. Y de nuevo, viendo qué es lo que estoy estudiando, qué margen de error puedo ir manejando. Cuando digo de error, qué tan lejos estaba el valor de alfa. Parecería que me quedó bastante creíble porque es menor que la mitad, 3,5, pero va a tener que ser mayor que 2. Todo esto último, para empezar, porque estamos en un sexto de ingeniería y nos gusta hacer cuentas y poder tener información de ese valor de alfa. Acá, con lo que podía haber dibujado, alcanzaba lo que me estaban pidiendo. Y en general, cuando descartamos el estudio de la derivada segunda, es o porque la derivada segunda en sí misma es una cosa bastante asquerosa, o la primera me puedo enfrentar a desgaste, porque esto me va a llevar un tiempo, digamos, el tener que estudiar dos funciones en un mismo eje que son auxiliares para encontrar la información que me pedían. Entonces, damas y caballeros, por hoy los voy a dejar en paz. Empiecen a hacer, a practicar, a marcar. Y el viernes nos encontramos por acá